Muy buenos días, hermanos. Quiero saludarlos con la gracia de nuestro Señor Salvador Jesucristo y dar gracias al Señor por una oportunidad más que tenemos de estar en su casa, en su presencia y poder abrir su santa palabra y poder aprender más del carácter de Dios, la persona de Dios, de su voluntad, de nuestro corazón y también de nuestra necesidad como hijos de Dios. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro del profeta Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4, son 11 versículos y vamos a leer todos los versículos del capítulo 4. Yo voy a leer el versículo 1 y ustedes pueden ayudarme con los versículos que siguen. Jonás 4, del 1 al 11. Así dice la palabra de Dios. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano le hiriera, y la planta se marchitó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recién viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera? ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Oramos. Gracias te damos a Dios por tu palabra. Te agradecemos porque tenemos la libertad de abrirla, leerla en un idioma, Dios, accesible a nosotros. Reconocemos, Dios, que si tu Espíritu Santo no nos habla, Señor, no podemos aprender las verdades espirituales que están en ella, Señor. Por eso, en esta mañana, una vez más, Señor, nosotros venimos en tu presencia y nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos que tu Espíritu nos hable, Dios, nuestros corazones, trayendo, Dios, a nosotros, Dios, conocimiento de quién tú eres, Señor. Ayúdanos, Dios, a crecer en el conocimiento de tu carácter, de tu grandeza, de tu majestad. Que en esta mañana seamos una vez más impactados por tu palabra, Dios, a ver cómo tú eres, Señor. Y a la vez te pedimos, Señor, que tu palabra también pueda confrontar nuestros corazones. Tu palabra, Dios, pueda revelar nuestra debilidad, nuestra miseria y nuestra profunda necesidad de ti, Señor. Y que podamos, Dios, clamarte a ti, Dios, para que tú nos transforme,
tú nos cambies, Dios, y que salgamos bendecidos, edificados, oh Dios, por tu palabra, y desafiados, oh Dios, a vivir una vida que glorifica a tu nombre, Dios. Bendícenos en esta mañana, Señor, y háblanos eso que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jonás capítulo 4, del versículo 1 al 11, quisiera compartir con los hermanos sobre el título El enojo del hombre y la misericordia de Dios. Esta mañana es para nosotros es el último capítulo y el capítulo con el cual vamos a concluir el estudio del libro del profeta Jonás. Han sido 4 sermones, van a ser 4 sermones con este. Hemos empezado el capítulo 1, capítulo 2, el tercero, y vamos a concluir con 4 sermones en este libro. Y nosotros hemos visto que el personaje central del libro no es Jonás. Jonás no es el personaje central del libro. Tampoco es el gran pez o la ballena, para aquellos que creen que son ballenas. Tampoco son los ninivitas que han sido alcanzados por la misericordia y por la gracia de Dios en el capítulo 3. Sino que la narrativa bíblica revela al Dios Todopoderoso, que dice en el versículo 9 que crió, es el creador del cielo, que hizo el mar y la tierra. Y el libro de Jonás revela que ese Dios es un Dios soberano. En los 4 capítulos vemos a Jehová actuando soberanamente para cumplir sus propósitos eternos. En la vida del profeta, Dios está obrando soberanamente para cumplir sus propósitos. En la vida de su siervo, del profeta, Dios está obrando soberanamente para cumplir sus propósitos. En la vida de los marineros que estaban ahí en el capítulo 1, y Dios está obrando soberanamente para cumplir sus propósitos en la vida de la nación de Nínive, como lo vemos desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 4. Y en el capítulo 1 nosotros vimos que Dios ordenó a Jonás que fuera a Nínive y predicara contra ella su juicio. Dios, al ser un Dios soberano, Él tiene autoridad sobre la vida de sus siervos. Por lo tanto, Dios puede decir a sus siervos lo que ellos tienen que hacer. Y sus siervos tienen que someterse a la voluntad de Dios. Dios envía a Jonás que saliera de Galilea y que fuera hacia Nínive, más o menos 800 kilómetros. Pero el texto bíblico nos dice que Jonás no quiso obedecer a Dios. Jonás tomó camino contrario a la voluntad de Dios y compra un boleto y entra en un barco para ir hasta Tarsis, hacia Tarsis, y queda alrededor de 3.000 a 3.500 kilómetros de Galilea, en el sur de España. Vimos que Dios comisionó a sus siervos, porque Dios es soberano y tiene autoridad sobre ellos. Pero vimos también que los siervos de Dios no siempre obedecen. No siempre. Jonás tenía por lo menos 2 razones por las cuales justificaría su desobediencia a Dios. Jonás podría decir que los asirios eran un pueblo cruel, lleno de maldad, y ellos venían destruyendo todos los pueblos vecinos y iban a pasar por Israel, iban a hacer lo mismo, y ellos venían y descuartizaban a la gente, cortaban en pedazos a hombres, mujeres y niños. Y Jonás podía decir, bueno, yo no voy a predicar a esta gente porque cuando ellos vengan sobre nosotros van a tratarnos de la igual manera. Y una segunda razón por la cual Jonás
no iría a Nínive es porque Jonás tomó para sí el atributo de juzgar al pueblo de Nínive. Jonás toma para sí el atributo de decidir quién merece la misericordia de Dios y quién no merece. Y en su juicio, los ninivitas estaban afuera de la misericordia de Dios. Por lo tanto, él no quiso ir. Pero Dios, que gobierna todas las cosas, enseña a Jonás que nadie puede escapar de la presencia de Dios. Jonás quiso huir de la presencia de Dios, pero Dios enseña a Jonás que no se puede escapar de la presencia de Dios. Dios envía una tormenta en el barco, en el mar, el barco que estaba ahí siendo tirado de un lado al otro por la tormenta. Dios usa a los marineros para confrontar a Jonás. Despiértate, dormilón. Juega a tu Dios, quizás Él nos libre. Dios usa el gran pez para librar el profeta de la muerte, para enseñar al siervo desobediente que Él domina soberanamente sobre todas las cosas. Por lo tanto, lo que Dios quiere enseñar a Jonás, que los propósitos de Dios siempre se cumplirán. Por lo tanto, la desobediencia no es un buen camino, sino que el camino sobremodo excelente para los siervos de Dios es el camino de la obediencia. Dios quiere enseñar a sus siervos que el camino de la desobediencia es el camino del pecado. Y el camino de desobediencia es el camino que afecta no solamente la vida de uno, sino que afecta la vida de otros. Los marineros estaban sufriendo por causa del pecado de Jonás. Y el pecado trae consigo consecuencias amargas. Jonás pensaba que él tenía dominio sobre su propia vida, que podía hacer lo que le antojaba, pero Dios le enseña que no es así. Y Jonás dijo: écheme al mar y se va a terminar. Y vimos que en el capítulo 2, a partir del capítulo 1, versículo 17, Dios envía a un gran pez para tragar a Jonás, y termina el capítulo 2, versículo 10, con ese gran pez vomitando a Jonás en tierra firme en la playa. En el capítulo 2 vimos que Jonás ora a Dios, clama a Dios. Jonás, en el capítulo 1, le pide a la gente que le eche al mar, y en el capítulo 2 empieza a clamar por auxilio de Dios. A veces pedimos ciertas cosas y buscamos ciertas cosas que no es realmente lo que queremos. Y ahí tenemos que clamarle a Dios por su misericordia. Es eso lo que vemos en el capítulo 2. Jonás clama a Dios por su misericordia, pero Dios soberanamente, que conduce el universo, ya estaba obrando para librar al profeta de la muerte. El pez no fue un castigo para Jonás, sino que fue la manera como Dios le libró de la muerte. Y ahí, cuando estaba 3 días y 3 noches en el vientre del pez, él clama al Señor. Jonás reconoce su pecado, reconoce que es Dios que está obrando de manera soberana en su vida. Él sabe que fue Dios quien le echó al mar, y entonces se arrepiente y clama al Señor en su angustia. Nos dice el texto que él estaba angustiado en su alma y clama al Señor y renueva sus votos para con el Señor, diciendo: lo que he prometido, Señor, esto pagaré. Y Jonás aprende que Dios es soberano y que Dios hace lo que a él le place. Y Jonás aprende que la salvación es del Señor, la salvación es de Jehová, porque esto se ve en todo el libro. En el capítulo 1
Dios salva a quién? A los marineros. En el capítulo 2, Dios salva a quién? A Jonás de la muerte. En el capítulo 3, Dios salva a los ninivitas. La salvación es del Señor. Y Jonás aprende, y ese es el título de la epístola, del libro. Es el versículo clave del libro del profeta Jonás, es el versículo 9 del capítulo 2. La salvación es de Jehová. Y capítulo 3, nosotros vimos que Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. Dios le toma por la mano y le dice: vení, mi hijo, te voy a enseñar una segunda vez. No entendiste la primera vez, no fuiste obediente, pero vamos a comenzar otra vez. El pez le va a dejar en Job, y desde Job Jonás va recibir de Dios por segunda vez instrucción: ve a Nínive y predica el mensaje que yo te daré. Aprendemos en el capítulo 3 que Dios tiene un mensaje a hacer, proclamar. El mensaje de Dios debe ser proclamado de manera fiel. Ve y proclama el mensaje que yo te daré. Aprendimos en el capítulo 3 que este mensaje es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Que la fe viene por oír de la palabra de Dios. Jonás predicó un mensaje sencillo y corto, solamente 7 palabras. Dice el versículo 4 del capítulo 3: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y nos cuenta el relato bíblico que tras escuchar el mensaje del profeta, Dios obra en sus corazones y ellos creen y se arrepienten de sus pecados. Encontramos que hubo una conversión masiva en la nación de los ninivitas. El pueblo cree y se arrepiente, desde el mayor hasta el menor. Dice, desde el rey hasta el menor. Capítulo 3, versículo 5. Y vemos que Dios manifiesta su gracia a ellos, no dando a ellos el juicio que ellos merecían. Al final del capítulo 3 vimos que Dios no les dio a ellos el mal que merecían. Aprendimos que en la expresión que Dios se arrepiente es un antropopatismo, que es atribuir a Dios un sentimiento humano, es intentar escribir a Dios con algo que nosotros sentimos, pero vemos que en Dios no hay cambio, en el sentido que Dios cambia de algo malo para algo bueno, sino que la palabra nahan en hebreo, que es traducida por arrepentimiento, la persona de Dios, significa que Dios cambió de hacer una acción para hacer otra acción, que Dios ya había revelado en su palabra, que tras el arrepentimiento Dios iría a usar de misericordia. Si el libro terminara con el capítulo 3, nosotros no íbamos a saber cuál había sido la actitud de Jonás frente a la conversión de los ninivitas y frente a la misericordia de Dios. El capítulo 3 termina diciendo que Dios tuvo misericordia. Si terminara ahí, sería un final quedaría bastante bien para la imagen de Jonás. Jonás, el mejor de los predicadores. Pero el capítulo 4 sigue la narración y va a mostrarnos cuál es la actitud del profeta frente a la conversión de los ninivitas y frente a la misericordia de Dios. Y hay 2 preguntas para nosotros, para pensar cuál sería nuestra actitud. ¿Cómo te quedarías al saber que una persona perversa y cruel se había convertido? ¿Cómo te quedarías al saber que Dios usó de misericordia con alguien que merecía el juicio? El capítulo 4 es la última lección de Dios para Jonás. Y esa última lección de Dios
a través de la vida de Jonás para el pueblo de Dios. Dios quiere enseñar a su pueblo a través de la vida de Jonás. Dios está enseñando a Jonás y a la vez está enseñando a los israelitas, al pueblo de Dios. Y el texto nos enseñará 3 lecciones preciosas. La primera sobre el enojo, sobre el resentimiento, que es un pecado presente con el cual debemos luchar constantemente. Enojo, resentimiento es un pecado que está muy presente en nuestras vidas. Y debemos luchar con este pecado constantemente. Nosotros nos enojamos con Dios, nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos con otras personas. Y debemos luchar contra el enojo, porque el enojo es un pecado. Segunda lección que nos enseña el texto es que la falta de compasión para con otras personas. Vamos a aprender que el texto nos enseña que nosotros tenemos la tendencia de valorar muchas otras cosas y despreciamos aquellas cosas que Dios valora. En el caso lo que Dios valora acá es el hombre, que ha sido creado a su imagen y semejanza. Y la tercera lección que vamos a aprender del texto es la revelación del carácter de Dios. Nos dice capítulo 4, versículo 2, que Dios es clemente, compasivo, tardío para la ira y rico en misericordia. Vamos a mirar entonces la primera lección que nos enseña el texto, el enojo del profeta. El capítulo 4 comienza diciendo, pero esto desagradó a Jonás. Y el capítulo 4 nos revela la razón por la cual Jonás no quiso ir a Nínive. ¿Por qué no quería ir a Nínive? Él dice, porque conocía que Dios era un Dios clemente y compasivo. Pues él dice, pero por eso dije esto allá en mi tierra, cuando estaba allá. Ah, Señor, no era esto que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Jonás predicó a Nínive y Jonás esperaba que Dios les destruyera. Predicó el mensaje fielmente y él esperaba que Dios pueda actuar según lo que él quería o esperaba. Pero no dice el texto que ellos creyeron para Dios, que ellos creyeron realmente que ellos eran merecedores de la ira de Dios y que Dios debería destruirlos. Pero ellos claman a Dios por misericordia. Van a humillarse delante de Dios y clamar por misericordia. Y por el texto podemos entender que la conversión de ellos, fe y arrepentimiento, se dio tras la predicación de Jonás. O sea, ellos oyeran la palabra de Dios y creyeran porque Dios obró en sus vidas. Y hubo la conversión, hubo fe, hubo arrepentimiento. Pero como el mensaje decía que Dios les iba a destruir en 40 días, el texto nos lleva a entender que el restante del tiempo de la conversión, hasta el periodo de los 40 días, ellos estuvieron lamentando y se humillando delante de Dios, esperando el favor de Dios. Dios les dijo, en 40 días voy a destruir. Ellos no sabían que Dios iba a perdonarlos. Ellos sabían que no merecían perdón de Dios. Y por eso, dice el rey, dice la gente, vamos a humillarnos delante de Dios. Quizás el Señor no nos destruya. Y cada día era un día de humillación.
de reconocer la miseria, el pecado, la indignidad de ellos frente a Dios. Y Jonás estaba esperando, versículo 5, que Dios les destruyera. Jonás sube a un monte, ciertamente está ahí mirando y ve este Señor fuego del cielo. Pero cuando vio Jonás que ellos se habían arrepentido, que habían creído, se habían arrepentido, y que Dios les había perdonado, Jonás va a orar. Por eso les agradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Es interesante que Jonás ora al Señor aún enojado. Muchos de nosotros cuando estamos enojados no queremos orar. Y creo que cuando estamos enojados debemos orar. Porque el enojo es pecado. Debemos tratar el pecado delante de Dios. Y Jonás ora al Señor. Y esta es la segunda vez que Jonás ora en el libro. La primera vez que Jonás ora en el capítulo 2, Jonás pide a Dios que tenga misericordia en su vida. Ahora en el capítulo 4 Jonás ora enojado con Dios porque Dios tuvo misericordia de la vida de los ninivitas. Jonás estaba molesto con Dios. Se desagradó lo que Dios hizo y por lo tanto se enojó con Dios. Y las palabras que encontramos en el texto, la palabra desagrado y enojo, literalmente significa que aquello que Dios hizo no le pareció bien al profeta y por eso se enojó para con Dios. El enojo nace de un desagrado, de un descontentamiento por algo que uno espera. Cuando queremos que algo suceda o que algo sea como a mí me gusta o como yo quiero que sea y eso no se da, una de las reacciones más comunes entre los hombres y que no era privilegio de Jonás, que no era debilidad solamente de Jonás, es el enojo. El enojo se define, los psicólogos van a definir el enojo de esta manera. El enojo es un sentimiento fuerte de hostilidad o indignación inducido por un disgusto intenso, resultando en un insulto, en un sentido de frustración o una injusticia, de una amenaza, venganza o autopiedad. Cuando estamos enojados porque algo no salió como nosotros queríamos o esperábamos o como nos gusta. Y frente a esa circunstancia nos enojamos. Y el enojo es ese sentimiento de hostilidad, indignación, que es movido por ese disgusto intenso y que nos lleva a insultar, gritar, que nos lleva a sentir frustración, que nos lleva a sentir que hay injusticia en contra de nosotros, que nos lleva a amenazar, nos lleva a tomar venganzas y nos lleva a autopiedad, tener pena de nosotros mismos. Y la definición está bien, pero no es completa, porque la Biblia nos enseña que el enojo es más que una emoción. El enojo es un pecado. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, capítulo 3, versículo 8, cuando estudiamos en Gálatas, que el hombre nuevo
nacido de Cristo tiene que vestirse de Cristo. Y que hacer morir lo terrenal en nosotros. Por lo tanto dice el versículo 8, capítulo 3, pero ahora desechad también vosotros todas esas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje suecia, ahí va. Ira y enojo es pecado. Uno puede decir, pero pastor, hay enojo que no es pecado. Cuando yo me enojo contra el pecado, cuando yo me enojo contra la justicia, esto no es pecado. Y es verdad, pero es muy poco. Esto es muy poco. Muy poco nos enojamos en contra del pecado. Muy poco nos enojamos con nuestras propias actitudes pecaminosas. Es muy poco. Por eso la Biblia trata el enojo y la ira como pecado que tenemos nosotros por circunstancias o por actitudes que suceden, que no es algo que nos gusta, sino que son cosas que nos desagradan. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, 20-21, dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Y comienza a nombrar inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, y va siguiendo la lista. El enojo es pecado. La Biblia trata el enojo como pecado y nosotros tenemos que luchar constantemente contra el enojo, porque nos enojamos muy fácil. ¿Qué es lo que te pasa cuando no se cumple lo que espera? ¿Qué es lo que te pasa cuando no se cumple lo que te gusta? ¿Qué es lo que te pasa cuando no se cumple lo que quieres? Cuando alguien te habla ciertas cosas y que pueda parecer injusto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que te pasa cuando Dios no hace lo que espera o lo que quieres? El enojo nos lleva a herir personas, nos lleva a insultar a Dios, nos lleva a decir tonterías. Mira lo que va a decir Jonás, capítulo 4, versículo 3. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. En el momento de enojo decimos todo tipo de disparate. Después hay que volver y intentar juntar las cosas. No era bien eso lo que quería decir. Me calenté. Tenemos que cuidarnos. En el momento de enojo no es momento de hablar. Jonás estaba diciendo a Dios: ¿de qué me vale servirte a ti si no haces lo que yo quiero? Señor, vamos a poner de acuerdo. Si haces lo que yo quiero, bien. Si no, chao. Quítame la vida, que es mejor. La reacción de Jonás revela una vez más nuestro corazón. ¿Cuántas veces y con qué facilidad nos enojamos? ¿Cuántas veces pensamos que Dios es injusto? Pero no, Señor. ¡Qué injusticia! A veces ¿cuántas veces decimos que la vida es injusta? ¿Quién nunca dice que la vida es injusta? A veces pensamos que Dios trata a las personas, otras personas, mejor que nosotros. Pero Señor, al otro trata mejor. O a veces pensamos que Dios le trata mejor a los impíos que a nosotros.
El Señor, a él le va mucho mejor y no es creyente. Y mira cómo es su vida. Y se abre una brecha para la autopiedad. Jonás tiene pena en sí mismo. Señor, mejor me es la muerte. Porque las cosas no son como yo quiero. El enojo de Jonás es para con los ninivitas, pero el enojo de Jonás es para con Dios. Jonás está enojado con Dios cuando dice, pero esto desagradó a Jonás. ¿Qué es lo que desagradó a Jonás? De que Dios hubiera usado de misericordia para con los ninivitas. Y Dios le va a preguntar a Jonás en el versículo 4, diciéndole, Dios le hace esa pregunta 2 veces. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? O en mi versión, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Es razonable tu enojo? Pensalo bien, Jonás, lo que está haciendo. Pensalo bien lo que está diciendo. Vos allá atrás, en el versículo 9, capítulo 1, vos le dices, yo temo a Jehová. Un corazón que confía en la soberanía de Dios, en que todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios. Un corazón que confía de que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Es un corazón que va venciendo el enojo. El enojo es falta de confianza en Dios. Es falta de descansar en los propósitos de Dios. Cuando nosotros sabemos que el propósito final de nuestras vidas es vivir para la gloria de Dios y gozarlo para siempre, gozarnos en Él para siempre, vamos a encontrar contentamiento y fuerzas para vencer el enojo. La primera lección que nos decía el texto es sobre el enojo del hombre. Nos enojamos y tenemos que luchar contra el enojo. El enojo no debe ser parte del nuevo hombre que es en Cristo. Debemos desechar el enojo. Si tenemos facilidad para enojarnos, debemos pedirle perdón al Señor, debemos pedirle al Señor que nos ayude a no ser controlados por el enojo. La segunda lección es la falta de compasión del profeta. Versículo 5, versículo 9, encontramos que el Señor habla con Jonás. En el versículo 4, el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Jonás no le contesta a Dios. ¿Qué es lo que hace Jonás? Sale y golpea la puerta y entra a su cuarto. No le contesta al Señor. Dice el texto que Jonás salió de la ciudad y se sentó en el oriente de la misma, y allí hizo un cobertizo, una cabaña, y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería a la ciudad. Frente al cuestionamiento de Dios, Jonás se retiró de la ciudad y se fue posiblemente a un lugar alto, al oriente, al este de la ciudad, y ahí hizo una cabaña. Los judíos no tenían problema en hacer cabañas, ellos vivían en el desierto, tenían que hacer cabañas muy seguidas, y una de las fiestas que hacen los judíos era la fiesta de las cabañas, o de los tabernáculos también, como es conocido. Y Jonás se arma ahí una cabaña y con la expectativa de que su enojo prevaleciera. Jonás no le contestó a Dios, sino que salió enojado con la expectativa que su enojo iba a prevalecer. Y Jonás representa
aquellas personas que piensan que pueden convencer con su enojo o que pueden manipular con su enojo. Esas personas enojadas salen y dicen, bueno, voy a esperar porque van a cambiar, van a ceder. Y mantienen el enojo para ver cómo va a ser la acción del otro. Y Jonás estaba ahí enojado, bueno, pensando, bueno, quizás el Señor vaya. El Señor cambió para con los ninivitas. Según la visión de Jonás, Dios tuvo otra actitud y quizás ahora Dios, frente a mi actitud, va a tener a hacer lo que yo quiero. Jonás no reconoció su pecado en ese momento y no abandonó su enojo. ¿Y cuántas personas son confrontadas en su enojo y no cambian? ¿Cuántas personas son confrontadas en medio del enojo y en lugar de humillarse y pedir perdón y reconocer su pecado, qué es lo que hacen? Como Jonás, se alejan. Porque están convencidas de que ellas tienen razón. ¿Es razonable tu enojo? Sí, es razonable. Y por eso me voy. Están convencidas de que el enojo es justificable. Pero el Señor es misericordioso también con su siervo. Dios fue misericordioso con los ninivitas y Dios fue misericordioso con Jonás. Y Dios le va a tratar con una lección práctica. Nosotros vemos que en versículos 6 al 9 nos dice que Dios hizo crecer una planta sobre Jonás. Algunas versiones acá dicen calabacera. He escuchado calabacera. En el original no dice qué planta era. En la historia de la iglesia hubo una disputa entre Agustín de Hipona y Jerónimo. Para una era una videra y para otra era una calabacera. Y por eso en algunas versiones viene una calabacera. Pero la Biblia no dice qué tipo de planta era esa planta que creció en ese lugar donde estaba Jonás. Solamente dice que Dios hizo crecer una planta sobre Jonás. Y una vez más vemos la soberanía de Dios. Dice que quien hizo crecer la planta fue Dios. ¿Y para qué era la planta? Para que hiciera sombra y él se sintiera cómodo. Aquellos que han estado en lugares calurosos, calientes, y encuentran una sombra, están muy agradecidos. Jonás estaba en la Mesopotamia, Nínive estaba entre Tigris y Éufrates, ahí en esa zona, es una zona desértica, donde hoy sería Irak. Y un lugar que hace calor. Y cuando crece la planta y tiene la sombra, mira lo que dice el texto de Jonás, versículo 6. El Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre la cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Dios entonces hace la planta para hacer sombra y que se sintiera cómodo. Y dice el versículo 6, la parte final, y Jonás se alegró como grandemente por la planta. Jonás es un hombre de emociones intensas. En el versículo 1 dice que él se enojó, ¿cómo? En gran manera. Y el versículo 6 dice que él se alegró en gran manera. Es un hombre de emociones intensas y expresa en el libro cómo él era. El autor es el propio Jonás que está escribiendo de su vida, de su experiencia. Quizá Jonás estaba diciendo, cuando Dios le hace crecer la planta y le hace sombra, Jonás estaba diciendo, finalmente Dios está aprendiendo cómo tienen que ser las cosas. Bueno, demoró, pero ahora el Señor está entendiendo cómo tienen que ser las cosas.
Ahora sí, Señor. Yo estaba pensando que no te ibas a dar cuenta de lo que yo quiero, de lo que me agrada. Está bien, Señor, la sombra está espectacular. Me agradó sobremanera. Pero ahora, Señor, siga y haga la otra parte que yo quiero. Envía fuego para destruir a esta gente. Eso es lo que está esperando. Pero el versículo 7 y 8 dice que Jonás durmió contento, contentísimo. Dijo, bueno, no fue hoy, pero es mañana, porque el Señor está mejorando. El Señor está haciendo bien las cosas. Mañana el Señor va a hacer la otra parte. Las bendiciones no vienen todas de golpe, sí, Dios le va dando de poquito. Entonces la otra bendición viene mañana. Nos dice el versículo 7 y 8 que por la mañana, y dice el texto otra vez, mire el versículo 7, pero Dios dispuso, otra vez es Dios quien está obrando, y nosotros no podemos perder la perspectiva de la soberanía de Dios en el libro. La historia no es de Jonás, la historia no es de los marineros, no es del gran pez, no es de los niños, la historia es de Dios. Y Dios, dice el versículo 7, dispuso Dios un gusano al rayar del alba del día siguiente que atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano. Mira lo que Dios hace. Dios envía un gusano que come toda la planta, y Dios envía un viento solano para golpear al profeta. Además del gusano, Dios envía este viento que es muy común en el desierto. Este viento es conocido como siroco. Es un viento caluroso que quema la piel. Y posiblemente Jonás, por haber sido tragado por el pez, tenía la piel sensible. Por haber estado 3 días, 3 noches en el vientre del pez, con los sucos gástricos del estómago del pez, tenía la piel sensible. Y por eso la sombra le hizo placer, le agradó, y estaba contento. Pero cuando viene el viento caluroso, dice el texto que le hirió la cabeza y le causó tamaño malestar que vuelve a quejarse Jonás para con Dios. Dice, el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. El versículo 8 y 9 va a mostrarnos otra vez lo que está en el corazón de Jonás. Si Jonás fuera un uruguayo, Jonás diría, esto es una tomada de pelo. Escuchame una cosa, yo no estoy para broma. Señor, espera, vamos, pusiste la planta y ahora se la sacaste y todavía envía un viento solano para que me lastime. Esta es una tomada de pelo, no está bien. Dios quiere enseñar lecciones prácticas al profeta. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar a Jonás? Que se alegra grandemente por la planta, mientras que Dios se alegra grandemente por el arrepentimiento de los ninivitas. Dios tuvo compasión de los ninivitas y Jonás tiene compasión de la planta. Lo que Dios quiere enseñar a Jonás es que nuestros valores no siempre son los valores de Dios. Y nosotros vivimos en una sociedad donde esto cada vez más es frecuente, aún dentro de la iglesia. Valoramos animales. Animales tienen estatus de ser humano más.
Valoramos cosas y queremos tener, queremos juntar y juntar y juntar. No valoramos la vida en nombre de la comodidad y del placer y se aborta. Hay una inversión de valores. Cuando deberíamos valorar lo que Dios valora, nosotros valoramos otras cosas. Cuando Dios nos bendice y nos cuida, es espectacular, es excelente. Pero cuando Dios quiere que nosotros sirvamos a otras personas, que yo deje mi comodidad para servir a otros y que la vida de los demás me vaya a generar incómodo, yo digo, Señor, no. ¿Hasta cuando me sea cómodo? Sí. Pero a partir del momento que no me es cómodo, mejor la muerte. Tenemos compasión de nosotros mismos. Queremos ser bendecidos por Dios y estar cómodos. Pero Dios nos llama a mirar hacia otras personas. Lo que Dios quiere enseñar a Jonás y enseñar a los israelitas es que ellos tenían que mirar hacia las otras naciones. Y si nosotros no estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad, no vamos a hacer lo que Dios quiere. A veces decimos, bueno, es mi familia. Yo tengo que tener mi familia, las cosas de mi familia. Está bien, es bíblico cuidar a la familia. Pero tampoco no podemos anular otra parte. Dios nos ha dado responsabilidades. Y la familia tiene que involucrarse en las cosas de Dios. Es mi trabajo. Tengo que dedicarme a mi trabajo. O son mis estudios, tengo que dedicarme a mis estudios, son mis cosas. Y ponemos las cosas y no hacemos las cosas de Dios en nombre de nuestra comodidad. Y decimos, los demás, es problema de Dios. Y si estos demás no son como, no nos cae bien, si son como ninivitas, entonces ni pensar. A estos ni siquiera pensamos. El mensaje de Dios no está siendo anunciado en muchos lugares y a muchas personas porque no queremos dejar nuestra comodidad. Porque queremos deleitarnos en el cuidado y en las bendiciones de Dios sin pensar en los demás. Porque pensar en los demás exige de nosotros. Ayer de noche había un grupo que estaba trabajando acá para preparar todo para el club de vacaciones. Ellos renuncian. Renunciaron tiempo de hacer otras cosas para poder dedicarse a eso. Y sin renuncia y sin dedicación no se hacen las cosas de Dios. La segunda lección nos habla de compasión, de que debemos valorar lo que Dios valora, de que debemos tener compasión de las personas, de que debemos mirar a las personas como Dios quiere que nosotros se la miremos. Y ahí viene la tercera y última lección del texto, el carácter precioso de Dios. Versículo 10 y 11. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y una noche pereció. Y yo no he de agraciarme, yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas
que no sabe distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. El texto termina mostrando que Dios no es como el profeta. El texto termina mostrando que Dios no es como nosotros. Y yo digo amén. Qué bueno que Dios no es como nosotros. La ira de Dios no es la ira del hombre. Y Santiago nos dice, capítulo 1, que la ira del hombre no puede producir la ira de Dios. Porque la ira de Dios es justa. Perdón, todavía no. Dios es a la vez completamente justo, al punto de no dejar el pecado sin su debida paga, como Dios es a la vez misericordioso, rico en misericordia, en darle al hombre aquello que el hombre no merece, que es su perdón. Y Moisés aprendió esto con el Señor. El Señor Moisés, allá en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7 dice: entonces pasó el Señor por delante de él, y Moisés le proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. ¿Dónde aprendió Jonás lo que estaba diciendo acá? De aquí. Jonás está diciendo que Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Jonás está reproduciendo lo que dijo Dios a Moisés. Jonás sabía que Dios era un Dios misericordioso. Pero Dios no solo es misericordioso, también es justo. El versículo nos dice que Dios es misericordioso, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad. Pero dice también la transgresión y el pecado, Dios perdona, pero que Dios no tendrá por inocente al culpable, y que Él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que Dios nos enseña es lo que Pablo va a decir allá en Romanos capítulo 9. Dios tiene misericordia de aquel que Él quiere tener misericordia. Y tendré yo misericordia de aquel que yo quiera tener misericordia. Y Dios condena y castiga aquello que Dios quiere condenar y castigar. Eso nos cuesta entender. ¿Y por qué nos cuesta? Porque todavía no somos como Él. Pero Juan nos dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes tal como Él es. Llegará el momento que vamos a entender completamente. A nosotros parece una contradicción, porque tenemos dificultad en conocer el carácter de Dios. En el momento somos inclinados a pender o para la justicia, o para el juicio, o para la condenación, o para el amor, la misericordia, la bondad. Es muy frecuente encontrar esos dos tipos de predicadores en el día de hoy. Algunos que van para ese lado, justicia, ira, condenación, y otros que van, no, amor, misericordia, bondad. Pero la Biblia nos revela que Dios es tanto misericordioso cuanto justo. Y el mensaje de Dios no es solo justicia, sino que el mensaje de Dios también es amor, misericordia y bondad. El mensaje de Dios tiene que ser anunciado completo. Lo que Dios había dicho a Jonás en el capítulo 3: vaya, anuncie lo que yo te diré. La pregunta de Dios a Jonás es: ¿no puedo yo hacer como me corresponde hacer? ¿Será que yo tengo que pedirte consejo a vos si yo debo o no perdonar a los ninivitas? Para Jonás la justicia correcta era su justicia.
Y el fracaso de Jonás fue no descansar en el carácter de Dios. En no descansar en la voluntad de Dios, que Dios siempre hace las cosas de manera correcta. Jonás dio tremenda importancia a algo que a sus ojos merecía mayor valor porque le agradaba, porque le daba placer. Pero Dios pregunta a Jonás: ¿no puedo yo hacer lo que yo quiero? Lo que yo valoro, lo que me da placer. Dios está diciendo a Jonás: a mí me place salvar a esa gente, donde hay más de 120,000 personas que no distinguen, que no pueden seguir entre la mano derecha y la mano derecha y la mano izquierda. Y los comentaristas dicen que esa es una referencia a niños. Los 120,000 personas eran niños pequeños que no pueden seguir entre la mano derecha y la mano izquierda. Y ellos dicen que la población de Nínive estaba entre 600,000 a 800,000 personas. Y ahí vemos la grandeza de la gracia de Dios. Que Dios obró en una nación y toda la nación fue salva por la gracia de Dios. Y debemos aclarar que Dios salvó a toda esa nación por su gracia y por su misericordia. Es cierto que hay cosas que tienen más valor que otras cosas. Pero Dios no salvó a ellos porque ellos tendrían un valor en ellos mismos. La gente dice: no, vos tenés tremendo valor y por eso Dios mandó a Cristo para morir en la cruz por tu vida. No está diciendo, la Escritura no enseña esto. Dios nos salva por mérito o por algo bueno que pueda haber en nosotros. Dios nos salva por gracia. Pero sí, la Biblia nos enseña que Dios le ha dado al hombre un valor sobre todas las demás cosas. En la gracia común de Dios, Dios dispensa un cuidado hacia a todos los hombres, aún hacia los impíos. Porque Dios le trata a los impíos de una manera distinta a toda la demás creación. Dios dice que personas preceden a cosas en el trato común. Dios salvó a los ninivitas porque la salvación es del Señor. No fue por mérito de ellos, pero sí Dios trata el hombre de manera distinta. Y Dios quiere enseñarnos a valorar lo que tiene valor sobre todas las cosas. Los seres humanos vienen antes de los animales, antes de las cosas, antes de mi propio placer. El carácter de Dios nos muestra cómo Él es y cómo Él actúa de manera soberana. Nosotros no estamos para juzgar a quién merece o no la salvación. Esto es de Dios. Nosotros tenemos que aprender a tratar a nuestros semejantes con misericordia, reflejando el carácter de Dios a ellos. Jesús va a decir en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A veces nosotros pensamos: yo no voy a hablar de Cristo a mi vecino, pues imagínate si convierte y yo tengo que verlo seguido en la iglesia. No, a mi vecino no le puedo hablar, a otro que no lo veo tanto quizás. A veces nosotros queremos escoger a quién vamos a hablar, el amor de Dios, a quién no vamos a hablar, quién merece y quién no merece. A ciertas clases de personas que nosotros pensamos que no podemos hablar del Evangelio. Personas de calle. Yo confieso que en una época, cuando empecé a trabajar con plantación de iglesia, empezamos a plantar esa iglesia en casa, vino cada tipo de gente y yo decía: pero ¿cuándo vendrán los buenos?
Bueno, vinieron ustedes. Pero Dios me estaba enseñando que no vienen buenos. Y que no siquiera yo soy bueno. De que todos somos miserables frente a la justicia de Dios. Pero tenemos esta tendencia que queremos escoger el tipo de gente que queremos tener en la iglesia. ¿A quién hablamos? A veces escuchamos, no, yo tengo un amigo, pero no le puedo hablar de Cristo, no le puedo traer a la iglesia. ¿Por qué? No, porque se va a portar mal acá, va a decir cualquier cosa y... Hermanos, es de Dios la salvación. Actuamos pensando en nosotros mismos, en nuestro conforto, en nuestra comodidad. Pero el tema del libro es que Dios es soberano y la salvación es del Señor, y que a los siervos de Dios les toca proclamar el mensaje de Dios. Vamos a terminar. El libro no tiene una conclusión. El libro termina con una pregunta, sin respuesta. Podemos quedarnos con una impresión negativa de Jonás, como si él hubiera terminado su vida como un siervo rebelde. La tendencia nuestra, no, Jonás, el peor ejemplo de siervo de Dios. Nosotros no somos como Jonás. Pero el registro del libro y su presencia en el canon es para mostrarnos que lo que Dios le enseñó a Jonás era lo mismo que Dios quería enseñar a la nación de Israel. Lo mismo que Dios quería enseñarle al pueblo, a su pueblo. Jonás escribe lo que aprendió de Dios. Y Jonás vuelve a su nación para enseñarles lo que había aprendido de Dios. Y Jonás ciertamente aprendió la lección con Dios. Y voy a decir, hermano, esto es lo que me ha pasado. Esto ha sido mi historia de vida. Y el hecho de que esté registrado como está es para la enseñanza del pueblo de Dios, es para nuestra enseñanza. La pregunta sin respuesta que está en el versículo 11 es para que el pueblo de Dios pudiera contestarle diciendo a Dios: Señor, nosotros no podemos ser como Jonás en desobediencia, enojo y falta de compasión. Señor, no podemos ser como los marineros antes de la conversión, idólatras. No podemos ser como los ninivitas antes de la conversión, inmorales y crueles. Sino que debemos ser como ellos frente a la palabra de Dios, humillarnos frente al juicio de Dios y clamar por su misericordia. El propósito del libro es que ellos creyeran en Dios, que el pueblo de Dios creyera en Dios, se arrepintiera de sus pecados y viviera una vida de obediencia a Dios, proclamando a las demás naciones la grandeza, el juicio y la misericordia de Dios para aquellos que creen en Él, y que ellos se arrepintieran de sus pecados y que se alegraran con las obras de Dios. El propósito de Dios, al tratar con Jonás, era enseñar a su pueblo, enseñar a la nación de Israel. Y terminamos con las mismas lecciones para nosotros. Mirando el capítulo 4, que podamos pedir al Señor que no seamos dominados por el enojo, que seamos tardíos para la ira. Santiago capítulo 1, listos para oír, pero tardíos para la ira, para el enojo. Abandone el enojo, pida perdón a Dios. ¿Estás enojado con alguien? Si estás viviendo en enemistad con alguien, pida a Dios perdón y abandone el enojo. Que demostremos compasión y misericordia a los perdidos.
podamos dejar nuestra comodidad, podamos hablar de Cristo. Invite personas a sus casas y hables de Cristo. Invite personas para que vengan a la iglesia. Y bueno, quiero invitarte para que venga a la iglesia conmigo. Invita a tu casa, invita a la iglesia. Para que ellos puedan conocer el carácter de Dios clemente, compasivo, rico, lento para la ira, rico en misericordia. Y que nosotros nos alegremos en las obras de Dios. Que podamos alegrarnos con la gracia de Dios manifestada no solamente a nosotros, pero también a otras personas a las cuales Dios nos usa para compartir el Evangelio. Que Dios nos ayude, que lo que hemos estudiado en este libro sea de bendición para nuestras vidas y que nosotros podamos crecer con las enseñanzas, reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, reconociendo nuestra responsabilidad en la proclamación del mensaje que Dios nos ha confiado. Vamos a orar. Señor, gracias por poder concluir, Dios, el estudio en el libro de Jonás. Y gracias, Señor, por enseñarnos tantas verdades preciosas al respecto de tu carácter en este libro. Gracias por direccionar nuestros ojos hacia ti. Tenemos una debilidad, oh Dios, en verte en tu palabra. A veces nos impresionamos con los hombres, nos impresionamos con las circunstancias, con los milagros. Tenemos dificultad en percibir como tú te revelas en tu palabra. Dios, te agradecemos porque tú eres el Dios que conduce la historia del universo. Tú eres el Dios que conduce la historia de nuestras vidas. Tú eres el Dios que conduce la historia de la iglesia. Y enséñanos, Dios, a ser siervos obedientes. Frente a tu palabra, Dios, que haya en nosotros fe, que haya en nosotros obediencia. Y que nosotros podamos, oh Dios, abandonar, oh Dios, renunciar nuestra comodidad, Dios, para gastarnos para ti. Miramos la vida del apóstol Pablo y vemos que él se gastó, él se entregó, porque él tenía a ti, sino como alto en su vida. El vivir era Cristo, el morir ganancia. Señor, valoramos tantas cosas en esta vida. Valoramos cosas, valoramos tantas otras cosas, Dios, que nos dan placer, comodidad, Dios. Pero ignoramos al hombre que estás tan cerca de nosotros, criado a la imagen y semejanza de Dios. Ignoramos, oh Dios, nuestra responsabilidad de ser ministros de la gracia común a esta gente. Dependiente de que ellos se conviertan o no, nos ha puesto en ese mundo, Dios, para proclamar el Evangelio, Dios, y para ministrar a las personas, Dios, para que ellos reciban, Dios, de tu cuidado. Pedimos, Dios, que nos enseñe a tener compasión hacia las personas y que no nos libre, Dios, del enojo. Tenemos facilidad para enojarnos. Queremos desechar la ira, el enojo de nuestras vidas. Y queremos crecer y alegrarnos, oh Dios, en conocer tu carácter y ver tus obras. Gracias, Señor, porque en ese lugar, Dios, hay personas que han sido alcanzadas por tu gracia. No es porque teníamos valor o mérito en nosotros mismos, sino que es por la gracia inmerecida, como cantamos en tantos cánticos en esta mañana. Gracias, Señor, porque aunque no merecíamos,
Tú nos llamaste, nos escogiste, llamaste y nos perdonaste. Te agradecemos, Señor, por tu obra manifestada a nosotros por medio de Cristo Jesús. Y te pedimos, oh Dios, que como iglesia podamos también, oh Dios, proclamar, anunciar la grandeza de ese Dios compasivo, clemente, lento para la ira y rico en misericordia. Úsanos, oh Dios, como instrumentos en este mundo para proclamar el mensaje que tú nos has confiado. Es lo que te pedimos, Señor, confiando nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.